Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a la información. Bueno, pues ahora expulsan de Bolivia a la representante de México, a la embajadora de México en Bolivia. También expulsaron a otros integrantes de la embajada de España. Y allá en España, Pedro Sánchez, el presidente español, decidió responder con el mismo gesto. Quedan expulsados los representantes de Bolivia en suelo español y tienen que retirarse en un plazo de 72 horas. Le explico cómo está todo este enjuague. Bueno, para empezar, Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada, porque nadie la nombró, es la que tiene todo este ruido, obviamente con la anuencia de Washington. Viene desde allá. El problema de fondo fue Evo Morales. El asilo político que se le dio a Evo Morales en México está contemplado en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales. La elección de Yanine Áñez no está, bueno, en su país puede estar contemplada. Recordemos que fue un golpe de Estado el que le dieron a Evo Morales, quien estuvo asilado en este país. Se fue a Cuba y hasta donde sabemos está en otro país de América Latina. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? Bueno, que declaran persona no grata a la embajadora de México en Bolivia. El problema de fondo es más político y de ruido, es decir, mediático, que de hechos. Ha sido asediada la sede mexicana en Bolivia por quienes, mediante golpe de Estado, se apropiaron del poder. Hoy hablan, se desgarran las vestiduras de respeto, que la injerencia, es decir, todo lo que los fachos dicen aquí en México, los conservadores, sí, los neoliberales, ellos mismos lo repiten allá, obedecen a intereses del Fondo Monetario Internacional, obedecen a los intereses de control que tienen los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue la primera que dijo que las elecciones donde Evo Morales resultó triunfador habrían sido amañadas, y de ahí se dio la renuncia de Evo Morales. El ruido es mediático. El contexto donde se da este conflicto internacional, bien valdría la pena que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores en nuestro país, también declarara a los responsables de la embajada boliviana en México como personas no gratas, porque es un gesto similar. Aquí nadie empezó ningún ruido, aquí no hay problema. México no es un país belicoso, México no es un país de agresiones. La cuarta transformación es un gobierno de libertades, es una transformación del país para hacer respetar la ley, la legalidad, y eso no les parece bien a los bolivianos que llegaron vía un golpe de Estado, vía violencia, los escándalos en las calles, informaciones tergiversadas, siempre al amparo de los grandes intereses de los Estados Unidos. ¿Qué les interesa de Venezuela? El poder político y sus bienes, obviamente sus bienes naturales. No dan brincos sin guarache los gabachos. Y aquí le tengo los datos de esta información que se ha generado ya, ahorita, en caliente. El presidente español no se anduvo por las ramas, 72 horas y me abandonan el país, se van. En la misma tónica que se ha dado la postura de Yanine Áñez, el personaje más mediático de la derecha en España, que con la derecha se persignan y con la izquierda golpea. Esa es la gran realidad de los bolivianos golpistas que están ahora sí en un problema. Digo porque México también puede responder en la misma tesitura. Se van también o se deben ir los representantes de Bolivia en este país. México no les hizo nada, la cuarta transformación no les hizo nada, claro. Comentócratas, chayoteros, hambreadores, descomunicadores, sicarios de la información, toda la prensa sicaria están volcados. Incluso dicen algunos, ya bajó popularidad del presidente AMLO con el asunto de Bolivia. Hombre, pues qué ganas de estar molestando. Esto no tiene más que una reacción inmediata. Saquen de México a los representantes de Bolivia, representantes diplomáticos, y asunto arreglado. No tienen que quedar bien con nadie, no se tiene que quedar bien con nadie, menos cuando la agresión ha sido directa hacia el gobierno mexicano, que la respuesta ha sido hasta hoy mesurada. Dice Bolivia, la presidenta autoimpuesta, nadie la eligió, a Yanine Áñez nadie la eligió.
la designó la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el mismo Fondo Monetario Internacional. En el fondo no les gustó que el presidente constitucional al que tumbaron hubiese llevado a una equidad al pueblo de Bolivia. El indio que revolucionó Bolivia, Evo Morales, no lo quieren. Pues no, como tampoco quieren al presidente AMLO aquí en México. Es que a estos no hay que darles gusto, hay que atorarlos como es. Son bestias neoliberales al final de cuentas. No son personas que les interesa el pueblo. Y aquí le tengo los datos duros para que no diga, se habló tanteo. No, ha escalado la problemática. Bueno, se metió hasta Lipa, la borracha, y a opinar, el briago que se robó la presidencia de México en 2006, ya le dieron su arreglada. Eres un cínico. Recuerda al asunto Florence Cassens, donde armaron todo un alboroto con aquel personaje Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos y pendiente su juicio en la corte, sí, en la costa este del condado de Brooklyn, allá en Nueva York, donde lo espera el juez Coogan. Debe estarle temblando la pantaleta no solo a Lipe Calderón, sino al mismo Copetón Peña Nieto. Pero ese es otro tema. Vamos sobre el asunto Bolivia, y aquí le tengo los datos de lo que ha pasado en ese conflicto. Mire usted, la presidenta interina, Yanine Áñez, anunció la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado y de los diplomáticos españoles. El gobierno constitucional que presido ha declarado persona non grata a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de supuestos diplomáticos encapuchados y armados. Esto dijo Yanine Áñez. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí le tengo el dato, mire. De Bolivia, Yanine Áñez, expulsó este lunes a la embajadora de México, María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios y al cónsul de España, en una escalada del incidente en el que estuvieron involucrados diplomáticos españoles en la Legación Mexicana de La Paz, y los declaró personas no gratas. Constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. Esto ocurrió después de que Bolivia denunciara el viernes que 4 funcionarios de seguridad de la Bueno, esto ya es lo que usted conoce. La respuesta vino de manera inmediata por parte del presidente Pedro Sánchez de España. España responde al gobierno de Bolivia, expulsa a 3 diplomáticos, aquí lo tiene usted en pantalla, les da plazo de 72 horas para irse de este país. En tanto, la Cancillería mexicana decidió que regresara a nuestro país la cónsul, en este caso la embajadora de México en Bolivia, para resguardar su seguridad. Ahí tiene usted a Yanine Áñez, es autoimpuesta. A ella no la eligió nadie, a ella la eligió la Organización de Estados Americanos. Ellos son los golpistas, los que han pisoteado la dignidad del pueblo boliviano y que ahora se sienten intocables. ¿De dónde viene su fuerza? Obviamente de los intereses macroeconómicos neoliberales que patrocinan los golpes de Estado, que patrocinan la caída de monedas, que patrocinan a todos aquellos que pueden manejar como títeres, como marionetas. Ya está a buen resguardo la embajadora mexicana. Ahora corresponde a Marcelo Ebrard sacar sus mejores cartas para solucionar un conflicto que no tiene el mayor problema. Se trata solamente de poner en su lugar las cosas. Yanine Áñez no representa a nadie. Es representante solamente del gobierno de Washington centralista, buscando el capital y los recursos naturales de Bolivia. Le tienen mucho miedo a Evo Morales, que ni siquiera ha empezado a trabajar de cara a un proceso electoral que han anunciado, pero que quieren echar abajo con esto. Esperemos la reacción de un presidente como el nuestro,
del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendría que ser quizás un poco más enérgico en las decisiones. Es decir, responder con la misma medida. No es que rompan relaciones diplomáticas, no, pero lo están pidiendo a gritos. Que se haga sentir la 4T y que quede claro al gobierno de Trump. México no está de rodillas y México no se va a arrodillar ante estos yanquis imperialistas que están acostumbrados no a robarse unas monedas, sino a robarse países completos. ¿Quiere la prueba? Ahí está Bolivia. Puedo hablar más del tema, sin embargo el tiempo es reducido, se lo voy a explicar en otra ocasión. Le doy datos generales de lo que pasa y de lo que sucede. Sí, antes de que concluya el año, quizás también se les dé el plazo 72 horas para que abandonen ya México los representantes, si los hay, los representantes de Bolivia en este país. Así es que México es un país no grato. Y dicen los derechangos, los comentócratas, los sicarios de la información que el presidente AMLO no es México. Qué bien se ve que desconocen la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El titular del Ejecutivo, sea quien sea el nombre, representa a los tres poderes de la Unión para efectos de relaciones exteriores e interiores. Así o les guiso un huevo. Bestias neoliberales, al fin, amigas, amigos, están informados. Yo los espero en la próxima. No me vayan a fallar. Saben que siempre están bien informados aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.